Hola amigos, ¿cómo están? Bueno, pues vamos a seguir con el estudio de Belisela Vilca. Vamos en la página número 50. Voy a dar lectura y mis comentarios. A lo mejor interrumpo la lectura y prosigo con la lectura y luego comentarios. En cuanto al nombre de la diosa Belisana, como llamaban los señores de Tarsis y los pelasgos y lidios, se acordó llamar a la diosa con su nombre más antiguo, Pirena. ¿Se acuerdan que Pirena era la diosa del fuego? Sí, porque ellos traían, los atlantes morenos, ellos hicieron esa linterna con un fuego que duraba muchísimo tiempo. Esa es la que usaban. Pero ahora ellos, el pueblo de Tarsis, cuando se reunió con el pueblo de Lidia y los pelasgos, cuando se unieron para pelear contra los golem, porque los golem habían contratado a los fenicios, pero luego los fenicios se retractaron y no apoyaron a los golem. Pero en tanto que pues la casa de Tarsis no sabía lo que ellos trataban, nomás sabían que los fenicios iban a venir en contra de la familia de Tarsis y destruir toda la ciudad y a todos. Entonces ellos por eso fueron y pidieron ayuda a los lidios y a los pelasgos, que ellos también eran hiperbóreos, descendían de los atlantes. Entonces los apoyaron y llegaron barcos y barcos a los puertos de la casa de Tarsis y ahí se quedaron y se prepararon y en fin se enteraron que los fenicios habían burlado a los golem. Entonces ellos siguieron prosperando, ¿verdad? Las familias siguieron prosperando, trabajando, construyendo, vendiendo herramientas, pero las herramientas de acero no. El acero ellos usaban para hacer sus armas, para hacer sus espadas, eran muy exclusivas para la casa de Tarsin y nada más hacían la cantidad que ellos necesitaban. Pero los demás espadas sí vendían espadas, sí vendían herramientas como espadas, pero las hacían de bronce y otras cosas que ellos vendían como mercaderes, porque acuérdense que los lidios y los pelasgos, pelasgos eran comerciantes y la casa de Tarsi pues se dedicaba a la agricultura y a la construcción. Bueno, juntos hicieron un imperio que luego les llamaron tartesos, ¿sí? Bueno, ya dándoles esa introducción, luego ya la casa de Tarsis ya se quedaron ellos solos haciendo sus cultos a la diosa Belisana en el bosque, porque en el bosque ellos habían iniciado sus cultos. Sucede de que los lidios y los pelasgos se pusieron de acuerdo en cambiar el nombre a la diosa Belisana, porque ya iba a ser un culto de ellos, hecho por ellos, y ellos ya tenían sacerdotes, sacerdotisas, tenían todos los elementos para hacer los cultos. Entonces, bueno, pues ellos dijeron, pues vamos a cambiarles de nombre, porque, por ejemplo, los lidios y los pelasgos también conocían a la diosa Belisana, pero la conocían con otro nombre, con otros nombres, pero dijeron, vamos a cambiar de nombre y que sea un solo nombre y vamos pues para hacerle el culto a la diosa. Entonces se pusieron de acuerdo y le pusieron el nombre de Belisana, ¿sí? Bueno, entonces dice que Belisana y Belit serían para los tartesios la diosa del fuego Pirena. Respecto al alfabeto, bueno, entonces también aquí ellos todos traían el alfabeto, recordando o como información, el alfabeto de los señores de Tarsis eran las runas, el alfabeto de las runas. Pero ellos el alfabeto
de los pelasgos y de los lidios era diferente. Y se pusieron de acuerdo y quedaron en 16. Dice, los lidios al igual a la casa de Tarsis, fatigados por la guerra, se dieron al pacto cultural. Los últimos de sus iniciados consiguieron entonces plasmar las misiones familiares. Se acuerda que cuando ellos, la casa de Tarsis, también les vino la fatiga de guerra y se unieron al pacto cultural. Entonces cuando se dieron cuenta era demasiado tarde, que ya los dioses no les hablaban, sino oían sus voces en la sangre, ¿verdad? En la mente, dentro de ellos, que les daban las instrucciones y les daban la sabiduría a la casa de Tarsis. Entonces perdieron el contacto porque se fueron al pacto cultural y empezaron a participar en los cultos a los dioses. Pero ellos tenían su diosa, y esa diosa, los atlantes o los sidas, los dioses sidas, se manifestaban en la diosa Belisana. Por eso es que ellos adoraban a la diosa Belisana. Entonces, pero cuando la familia de los lidios se vinieron al pacto cultural, ¿sí? También ellos hicieron la misión familiar, preparando familias secretamente, para que no se olvidara el origen del pueblo de los atlantes, ¿sí? Entonces, dice que la ciudad antiquísima de la ciudadela de Tarsis se encuentra en las cercanías de la actual Villa Valverde del Camino. El río Odiel siempre fue un río sagrado para los iberos y por eso lo identificaron con la más importante runa, la que se designa el nombre de Nabután, el gran jefe de los atlantes. Ahí les estaba hablando, ¿verdad? Ya me pasé, les estaba hablando acerca de las runas. Llegaron de acuerdo a que las runas iban a ser, dice, respecto al alfabeto, los señores de Tarsis aceptaron el alfabeto sagrado de 18 letras, ¿sí? El único consuelo consistía en que el número 18 agradaba mucho más a la diosa que el 16. Algunos traían 16 letras del alfabeto rúnico, pero los de Tarsis creo que tenían más y se quedaron ya en 18 letras del alfabeto rúnico. Bueno, entonces prosigo y dice, hablando del río Odiel, dice, lo voy a volver a leer, el río Odiel siempre fue un río sagrado para los iberos, o sea, para las casas de Tarsis, y por eso la identificaron con la más importante runa, la que designa el nombre de Nabután, el gran jefe de los atlantes blancos, la que designa el nombre de Nabután, que participaron del pacto de sangre, pero luego cayeron frente a la estrategia del pacto cultural. Está hablando de los iberos, ¿no? De la casa de Tarsis que cayeron en el pacto cultural, que se trataba de un dios y le adoraban bajo diferentes nombres, todos los derivados de Nabután. Ellos empezaron a adorar a Nabután, al gran jefe blanco. Dice, condujeron, se trataba de un dios y le adoraron. Dice, todos los derivados de Nabután. Los derivados eran Nabú, Wotan, Odán, Odín, Odiel, Odal. De hecho, la última runa es la runa Odal. Por eso la runa Odal se identifica al gran jefe blanco, a Wotan. Dice, dice, Odal, etc. Meñir. Bueno, les voy a dar el significado de Meñir. Meñir es una piedra que estaba en el bosque
con la figura así como de cono muy grande, creo que de 7 metros. Ahorita lo voy a leer era de 7 metros, era color verduzco, ¿sí? Y meñir quiere decir monumento megalítico que consiste en una piedra alargada colocada vertical alargada. Dice, 5 kilómetros al norte de la ciudad de Tarsis, en el sistema de la Sierra Katochar, se halla el monte Char, nombre que significa fuego y verbo. En diversos dialectos iberos, en memoria a Nabután. Ahí los atlantes blancos habían erigido enorme meñir, señalado con su bruna. Lo habían plantado en medio del bosque. Esa piedra que les acabo de decir, el meñir, estaba plantada en medio del bosque por los atlantes blancos. Acuérdense que los atlantes blancos tenían poderes muy fuertes, muy poderosos, que no los tenía ningún ser humano, nadie en la tierra. Y ellos plantaron esa piedra en medio del bosque, ¿sí? Entonces, dice, ahí los atlantes blancos habían erigido un enorme meñir, señalado con la bruna. Lo habían plantado en el medio del bosque, en un sitio que extrañamente estaba poblado por pequeños grupos de manzanos. En los días de los señores de Tarsis, solo sobrevivía uno de aquellos manzanos. Se acabaron los manzanos y nomás quedó uno en los días de los señores de Tarsis. Dice, y nadie sabía explicar si los otros manzanos habían desaparecido por causas naturales o por el talado intencional, o sea que los habían cortado tal vez o porque se secarían. El que quedaba estaba plantada en unos 20 pasos del meñir, o sea, de la roca esa que les acabo de decir, y se veía a todas luces que se trataba de un árbol varias veces centenario, o sea que tenía, no sé, 500, 600, no dice nomás que se trataba que tenía varias veces centenario, o sea, ya tenía más de 100 años y 100 años y 100 años. Toda la antigüedad mediterránea de Grecia, esto estaba en Grecia, amigos. Dice, toda la antigüedad mediterránea de Grecia conocía la existencia del manzano de Tarsis. Eran famosos por ese manzano y por ese meñir. Ningún pueblo ni habían conocido este tipo de manzano o de árbol y este tipo de piedra, ¿sí? Dice que solían emprender peregrinaciones anuales cada año de varios pueblos de países cerca del donde estaba la familia de Tarsis, donde estaba el bosque ese, venían a la peregrinación de la diosa del fuego cada año. Los fresnos y los manzanos estaban asociados con Nabután y con Freya. Nabután, como ahorita vimos, era el jefe blanco y Freya era la esposa de Nabután. En los cultos se estableció consagrando al manzano de Tarsis a la diosa Belisana y también al pie de su añoso tronco del manzano. Para ello construyeron un altar de piedra compuesto por 2 columnas y una losa transversal sobre la que se sentaba la lámpara de perenne. Aquel fuego inmortal representaba a la diosa y el manzano, el camino a seguir. Esto lo hicieron habiendo hecho la alianza de sangre con los pueblos del pacto cultural.
los sacerdotes del Dios creador. Escribió el culto en la semilla del manzano. El árbol era solo una parte del mensaje. El mensaje referido al hombre destino del hombre. La flor equivalía al corazón del hombre, el asiento del alma, y su forma y su color expresaba la promesa de la diosa. Pero otra parte del mensaje estaba escrito en el rosal de la promesa de la diosa. Dice, lucía en su flor, en sus formas y su color. El manzano y el rosal no solo eran plantas de la misma familia, sino que en realidad consistía en una sola planta. Fue la promesa de la diosa la que dividió la semilla del manzano para que hubiese varias flores diferentes. O sea que el manzano daba varias flores, sí, de diferente color, pero todas como derivados del rojo, rosita, blanco. Y dice que revelarían, hubiese varias diferentes flores que revelarían el camino de la perfección. O sea, cada color tenía su significado. Por el color, cada flor era la misma flor, pero cambiaba de color. Aquellos hombres que se entregasen a ella y abrazasen su culto. El culto solo sería revelado por los sacerdotes, a quien ellos consideraban que estaban preparados para la iniciación del sacerdocio. No les decían todo esto a todos los que iban al culto de la diosa, porque iban cientos y cientos de personas de muchos pueblos, se pasaban meses viajando para llegar al bosque. Entonces nada más los sacerdotes hacían la declaración o les decían el secreto del manzano, de ese árbol que daba ese tipo de flores, porque era para los iniciados, para los que se preparaban para el culto. Dice, es decir, quienes iban a ser sacerdotes. Los que iban a ser sacerdotes. El significado secreto de la promesa sería este. El manzano y el rosal correspondían a dos estados o dos fases de la vida del hombre, como la niñez y la adultez. Cuando era niño, el hombre tenía su corazón semejante a la flor del manzano, que era blanca y sonrosada por fuera, y se desplegaba intensamente. Cuando fuese adulto, es decir, cuando fuese iniciado como sacerdote de culto, o cuando fuese capaz de oficiarlo como un sacerdote, tendría el corazón como la flor del rosal, que era de color fuego, yo creo como anaranjado, rojo anaranjado, fuego de la diosa, y jamás se desplegaba totalmente, o sea, no se abría la flor, como no fuera para morir. Es que el sacerdote viera que la flor ya se abría intensamente, entonces él ya sabía que iba a morir. La misma flor le avisaba. Yo imagino que si pasaba eso, entonces la flor pues duraba mucho, o sea, no se secaba. Por eso existía en el mundo un solo manzano, nada más había un manzano. Y pero muchos rosales, porque muchas serían las perfecciones que podría alcanzar el hombre que emprendiese el sacerdocio de la diosa. La historia del manzano ya estaba escrita. En parte aún no había sido escrita. Vendrían al mundo algún día hombres de un corazón tan perfecto que entonces advendrían las rosas más bellas como nunca se vieron en la tierra. Con esta aplicación se entenderá por qué los sacerdotes habían permitido que un viejo rosal de Pitimini se hubiera enrollado como una serpiente en el tronco del manzano. Hubo un rosal, como dice aquí, se enrolló
en el manzano, como una serpiente, en el tronco del manzano de Tarsis. Indudablemente, tal de los dos árboles era necesario eran dos árboles. Uno, eran dos, pero estaban juntos. El que tenía la flor, esa flor que se hizo como serpiente, se enrolló, y el árbol, dice, era necesaria para representar el significado del culto. El ritual obligaba a adorar el fuego de la diosa y admirar la flor del manzano intensamente de la diosa cumpliese la promesa y el corazón del sacerdote se tornase como flor de rosal. Pero el pueblo que ignoraba esta interpretación del culto acudía a todas partes del manzano de Tarsis para realizar sus ofrendas en el altar de fuego a la diosa. Hay algunas que no entendían, nomás iban y llevaban aquí como dice, algo para ofrecer a la diosa, ¿verdad? Una ofrenda. Cuando los señores de Tarsis hicieron cargo esto estábamos hablando, esto que les dije, era cuando hacían los cultos juntos con los sacerdotes del pacto cultural, estaban todos reunidos ahí, pero luego ahora ya ellos iban a tener su culto solos, ellos lo iban a efectuar, ¿sí? Por eso le cambiaron el nombre a la diosa, porque ya estaban los lidios y ya estaban los pelasgos con ellos, y eran bastante el pueblo, muy grande, se hicieron muy famosos y muy poderosos. Cuando los señores de Tarsis hicieron cargo del culto local, aunque carecían de porque no tenían la lámpara perenne, porque nomás había una lámpara perenne, entonces ellos ya no tenían la lámpara perenne. No introdujeron reformas en lo referente a las promesas, pues aceptaban un hecho, que el corazón estaba relacionado con la flor del manzano, no con la lámpara perenne, sino con la flor del manzano. Dice del manzano que la adoración a la diosa ocasionaría una transmutación análoga a la flor del rosal. Como no tenían lámpara, cambiaron el nombre de la diosa. Antes le decían la diosa del fuego a Belisana, pero le cambiaron el nombre a la diosa Belisana. Déjenme ver. Bueno, le cambiaron el nombre a la diosa Belisana. Le cambiaron el nombre y ya no se llamaba ni Belisana, ni Bilit, ni los otros nombres que traían los lidios y los pelasgos, ¿sí? Entonces le cambiaron el nombre a la diosa y le pusieron el nombre de la diosa del fuego frío. Ya no le decían Belisana, pero era la diosa Belisana. Pero que llegaron a un común acuerdo para ponerle la diosa del fuego frío. Ella les afirmó el nombre. La misma diosa les afirmó el nombre, ¿sí? Diosa del fuego frío. Como no tenía, los señores de Tarsis afirmaron que el fuego frío que ella tenía se instalaría en el corazón del hombre y lo transmutaría y ese fuego frío produciría la mutación de la naturaleza humana. El fuego, al principio extremadamente cálido, finalmente se tornaría más frío que el hielo. En el culto del fuego frío tendrían la posibilidad de superar el temor, al contrario de los cultos anteriores. El culto para asegurar la sumisión. El culto anterior era para asegurar la sumisión del creyente, antes de que ellos tuvieran su propio culto. Antes eso era, que los cultos anteriores
para asegurar la sumisión del creyente, o sea, el temor a los dioses. Era un sentimiento necesario para los sacerdotes de mantener vivo ese temor, sentimiento necesario para asegurar la autoridad terrestre. O sea, siempre los tenían atemorizados con los dioses de que se enojaban y los iban a castigar. Y ellos tenían que estar seguros que el pueblo tuviera miedo a los dioses. Dice, en todas las lenguas indogermáticas, frío y miedo tienen la misma raíz, como se puede intuir, exhalo frío de terror. Entonces lo que significaba es que dice que cuando te da un temor terrible, te da un escalofrío, ¿sí? Y ahí vienen reunidas las dos palabras, fuego y frío, que sientes un calor inmenso y a la vez un frío por el terror, cuando te da un terror, un miedo de algo, ¿sí? Mucha gente dice, estaba sudando y tenía las manos bien frías. Cuando tienen un terror, cuando algo sí, no sé si ustedes han percibido ese sentimiento, ese sentir en el cuerpo y en la mente. Bueno, entonces, lo que significa que el nuevo culto, o sea, el nuevo culto que empezaron a hacer los señores de Tarsis, de la casa de Tarsis, era que un terror sin nombre se instalaría en el corazón. Ya no iba a ser como anteriormente, se iba a instalar en el corazón, en nuestro interior del creyente, como gracia de la diosa, y que ese terror causaría su perfección. Así que Belisana, la diosa del fuego frío, aunque ese título los señores de Tarsis no lo sabían, perteneció a remotísimo tiempo atrás a la misma diosa, a la esposa de Nabután. A la esposa de Nabután, como les dije, es la diosa Freya, ¿sí? Se le conoció igualmente como Freya, la que infunde terror al alma. Te da terror al alma porque el alma siempre tiene temor, siempre tiene miedo de todo y qué va a pasar mañana y cómo me va a ir aquí, y siempre hay el miedo. Dice que la diosa infundía terror al alma, pero socorría al espíritu, a nuestro espíritu. Ella trae socorro al espíritu. Por otra parte, los intentaron en numerosas ocasiones ocupar dice que los golem intentaron en numerosas ocasiones ocupar el bosque sagrado donde se reunía la casa de Tarsis. Y controlar el culto de la diosa. Querían controlar, llegar al bosque y controlar el culto a la diosa del fuego frío. Pero siempre fueron rechazados por la celosa y obstinada locura mística de los señores de Tarsis. De hecho, los golem les llegaron a ofrecer una auténtica lámpara perenne de los atlantes morenos. Los golem solo querían apropiarse de la espada sabia. La reacción de los golem fue meramente inducir a los fenicios que invadieran la casa de Tarsis. Entonces surgió el imperio de Tartesos. ¿Cuál fue la reacción de los golem frente a ese poderío de los tartesos? Cabe recordar que los lidios eran más civilizados culturalmente que los iberos, es decir, eran más bárbaros. Los iberos eran más bárbaros, estaban más cultivados espiritualmente que los lidios y poseían más sabiduría que conocimiento. Esas diferencias ocasionarían que los príncipes lidios, ahora familia de Tarsis,
aceptaron sin profundizar el significado esotérico del culto de la diosa del fuego frío, que en adelante se denominaría por común acuerdo Pirena. Los lidios querían perfeccionar la forma exotérica del culto. Eso a la larga iba a ser fatal para los tartesos. Los lidios eran hábiles artesanos de la piedra. Querían llevar el menhir del bosque sagrado con la figura de Pirene, porque el pueblo lidio necesitaba una imagen concreta de la diosa. Su representación como flama era demasiado abstracta para ellos. O sea que antes la casa de Tarsis adoraban a la diosa Belisana, pero ellos no adoraban a ninguna imagen, nada más había el fuego de la lámpara perenne. Pero a partir de ahora, ya con el menhir, la roca esa que medía como 7 metros, ¿verdad? Y el manzano, pues ya los lidios y los pelasgos estaban acostumbrados a ver algo físico para adorar. Entonces le dijeron que ahí en la roca esa grande, en el menhir, iban a construir la cabeza de la diosa Belisana. ¿Y cómo sabían ellos cómo era la diosa Belisana, la diosa del fuego frío? Porque algunas veces se les aparecía. Eso está bien interesante. Pero los señores de Tarsis, como que ellos no adoraban imágenes, no estaban muy convencidos. Pero al fin, para no causar inquietudes o desacuerdos, aceptaron que lo hicieran. Entonces los lidios eran, como dice aquí la escritura, ¿verdad? El libro de Belisela Vilca, que eran excelentes artesanos en la megalítica, en las piedras, en el bronce, en el hierro, todo eso era muy bueno. Entonces dice, el menhir consistía en una piedra bruta de color aceitunado de unos, no era 5 metros, perdón, yo decía 7, son 5 metros del menhir de altura con forma de cono truncado. Los lidios se propusieron empleando, íntegramente para tallar la cabeza de la diosa. La nuca debería quedar frente al manzano, de tal suerte que el divino rostro de la diosa mirase directamente al pueblo. El rostro de la de la diosa del fuego frío, cuando fuera el culto, iba a estar mirando a todos los que estuvieran en el culto enfrente de ella. El pueblo estaba de una manera circular, o sea, lo ponían circular, donde se veía la escena del ritual. Se veía el rostro de la diosa y tras ella el manzano de Tarsis. La obra no estuvo lista antes de 5 años, se tardaron como 5 años. La terminación pulida que pretendían los lidios les demandó largos años de trabajo. Fueron décadas puliendo la cabeza de Pirena, o sea, la diosa del fuego frío, hasta dotarla de un impresionante realismo. Esto sería la manifestación de la figurativa de la diosa propia de la época que practicaban los del pacto cultural, ya que pensaban que cualquier forma natural que representara cuerpo, rostro divinos, se producía un intenso fervor religioso, despertando a los pueblos por la extraordinaria difusión geográfica de la diosa. Hombres pertenecientes a 1000 pueblos diferentes peregrinaban al bosque sagrado de Tartesis para asistir al ritual del fuego frío. Entre otros, acudían los iberos y ligures, los pelasgos de Etruria y los corpulentos bereberes de Libia, y los silenciosos espartanos de Laconia, y los tatuados
pictas de Albión y todos los que llegaban hasta Pirena venían dispuestos a morir. Fíjate cómo, hasta dónde llegaría el, el, este, la voz de todos los pueblos que alguna vez fueron a esos cultos que eran terribles, eran como tenebrosos, ¿sí? Y todos, ¿por qué? ¿Y por qué dice aquí? Todos llegaban dispuestos a morir. Era un deseo tan ferviente de ir a esos cultos. Pero para que fueran a esos cultos tenían que prepararse espiritualmente, porque los sacerdotes lidios del culto de la casa de Tarsis eran muy celosos en cuanto a, y nomás no todos eran elegidos para presentarse delante de la diosa, ¿sí? Porque ya habían sabido y ya se habían enterado que algunos llegaban no tan preparados y no resistían la mirada de la diosa y caían muertos. Por eso todos estos que acabo de mencionar iban dispuestos a morir. Se preparaban un año para estar ahí. A los que los sacerdotes les decían, y ellos sentían quiénes eran los indicados y les decían: te tienes que preparar de esta y de esta otra manera para que puedas participar como un iniciado, y si te acepta la diosa te vas a ser transmutado. ¿Qué quería decir eso? Que podías vivir muchísimos años, cientos o miles de años podías vivir si te transmutaba. Y otra cosa, también pasaban a ser esposos de la diosa Belisana. Dice: todos estaban dispuestos a morir, etc. Morir era la condición de la promesa. Tenías que ir dispuesto a morir, ¿sí? Porque habría un beneficio, como que les acabo de decir, el requisito de su gracia. Por la gracia de la diosa era que te iba a dar vida por muchísimos años, ¿sí? Y aparte, si ibas a ser su esposa, iban a ser su esposa. Dice: todos sabían que la diosa tenía el poder de convertir al hombre en un dios, los convertían en dioses. Dice, los convertía al hombre en un dios, de elevarlo al cielo con los dioses. Al mismo tiempo podrían estar arriba como dioses, pero podían venir también a la tierra y nadie les afectaría. Por eso es que muchos hombres se prepararon. ¿Qué era necesario para que un hombre consiguiera esto? Debían pasar previamente por la prueba del fuego frío, es decir, por la experiencia de la mirada mortal, y esto acababa con la vida física del elegido. Los que despertasen de la muerte, o sea que muchos acababan con la vida, muchos pasaban con la diosa y si no resistían la mirada y se morían. Dice, pero algunos se despertaban, y los que se despertaban, dice, de la muerte, porque se morían, de la muerte, serían quienes verdaderamente habían entregado sus corazones al fuego frío de la diosa. Por su gracia, al revivir, el elegido no sería un ser humano de carne y hueso, sino un hombre de piedra, inmortal, un hijo de la muerte. Estos títulos al principio constituyeron un enigma para los señores de Tarsis. Ellos recordaron que la misma diosa Belisana les había dado la inspiración mística directamente, pero ellos pensaban que se refería a una condición superior del hombre, cerca de los dioses o a los grandes antepasados. Pero luego, cuando ellos vieron entre los mismos señores Tarsis hubo hombres de piedra, la respuesta se hizo súbitamente clara, pero entendieron que esa respuesta no era apta para el hombre dormido, ni tampoco para los elegidos que con más fervor adoraban a la diosa. Los hombres de piedra
callarían este secreto del que solo hablaban entre ellos y formarían un colegio de hierofantes Tartesio para preservarlo. Los hierofantes Tartesios eran los antepasados transmutados por el fuego frío, los que controlaban el culto. Entonces ahí había sacerdotes poderosos y sabían de lo que estaban haciendo. Se volvían hombres de piedra. No sentían nada, no les dañaba nada y vivían muchísimos años. ¿Sí? Bueno, pues es por ahora. Espero que les haya gustado el video. Si es que llegaron hasta el final, por favor, pues les mando muchos saludos a todos. Y si lo escuchaste hasta el final, pues ponle like y suscríbete. Hasta luego.